2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Estas palabras, pronunciadas por Dios mismo a una madre angustiada, Rebeca, no eran una simple predicción, sino el prólogo de una de las sagas familiares más complejas y espiritualmente reveladoras de la historia. Una historia que nos obliga a preguntar, ¿por qué Dios pareció favorecer a Jacob, el engañador, sobre su hermano Esaú? Nos presenta una aparente contradicción. Jacob, con astucia y engaño, se apodera de la primogenitura y de la bendición paterna, y aún así, es él quien recibe las promesas divinas más trascendentales. Esaú, el primogénito, sin faltas tan evidentes a primera vista, parece desviarse del camino de Dios casi por inercia. ¿Acaso estamos ante un caso de favoritismo divino? ¿O existe una verdad espiritual más profunda, oculta tras la superficie de esta narrativa? Para desentrañar este misterio, debemos viajar al corazón mismo del relato bíblico y descubrir qué hizo a Jacob tan especial a los ojos de Dios, a pesar de sus evidentes imperfecciones. Nuestra historia comienza en el principio de esta familia. La historia nos sitúa en la vida de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. A los 40 años, Isaac se casa con Rebeca, una mujer de Padán Aram. Sin embargo, el gozo de la unión se ve empañado por la esterilidad. Durante años, la pareja no puede concebir, hasta que Isaac, en un acto de fe, clama a Jehová. Dios escucha su oración y Rebeca finalmente queda embarazada. Pero su alivio se transforma rápidamente en una nueva y extraña agonía. Dentro de su vientre, 2 vidas luchan con una ferocidad inaudita, como si el útero materno fuera su primer campo de batalla. Confundida y atormentada, Rebeca busca respuestas en Dios, y es entonces cuando recibe esa profecía que resonará por generaciones: 2 naciones, 2 pueblos, y el mayor sirviendo al menor. Sin saberlo, estaba gestando el futuro de Israel y de Edom. El día del parto llegó, y Rebeca dio a luz a gemelos. El primero en nacer era rojizo y su piel, cubierta de vello, parecía una prenda de piel. Lo llamaron Esaú. Inmediatamente después, apareció su hermano, con la mano firmemente aferrada al talón de Esaú, como si desde el primer instante de su vida intentara superarlo. Por este gesto, le dieron el nombre de Jacob, que significa el que suplanta o el que agarra por el talón. Isaac tenía ya 60 años cuando sus hijos vieron la luz. A medida que los niños crecían, sus personalidades se definían en polos opuestos. Esaú se convirtió en un hombre de campo, un cazador diestro y apasionado que vivía para la emoción de la persecución al aire libre. Jacob, en cambio, era un hombre tranquilo, de hogar, que prefería la quietud de las tiendas a la aspereza de la naturaleza. Esta diferencia forjó también las preferencias de sus padres. Isaac, un amante de la carne de caza, sentía una clara predilección por Esaú, mientras que Rebeca amaba profundamente a su hijo menor, Jacob. En la Biblia, el nombre de Jacob a menudo evoca imágenes de astucia y estrategia, y el siguiente episodio de su vida no hizo más que cimentar esa reputación. La historia nos transporta a una escena aparentemente cotidiana que tendrá consecuencias eternas. Un día, Jacob se encontraba en casa, cocinando un potaje, probablemente un guiso espeso de lentejas rojas. En ese momento, Esaú regresa del campo, exhausto, sucio y con un hambre voraz. El aroma del guiso llega hasta él y, sin pensarlo 2 veces, le exige a su hermano: «Dame de comer de ese guiso rojo, que me muero de hambre». Fue por este incidente que a Esaú se le conoció también como Edom, que en hebreo significa rojo. Jacob, viendo la desesperación de su hermano, percibe una oportunidad. En lugar de ofrecerle el plato de inmediato, le plantea un negocio: «Véndeme hoy tu primogenitura». La respuesta de Esaú revela la profundidad de su carácter. Dominado por el apetito físico, contesta con desdén: «Estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura?». Para él, una bendición espiritual y un derecho de herencia doble no valían nada frente a un estómago vacío. Pero Jacob, el estratega, no se conformó con su palabra. Insistió: «Júramelo primero». Y Esaú, sin darle la más mínima importancia, juró, vendiendo su legado sagrado. Solo entonces Jacob le dio pan y el guiso de lentejas. Esaú comió, bebió, se levantó y se fue, demostrando con su indiferencia el poco valor que le daba a su derecho de nacimiento. Esaú, por un impulso momentáneo, despreció lo que le correspondía como primogénito, una doble porción de la herencia de su padre y más importante aún, el liderazgo espiritual de la familia.
Pero la ambición de Jacob no se detuvo ahí. Después de obtener la primogenitura, su siguiente objetivo fue la bendición patriarcal, un tesoro que también le pertenecía a Esaú. La narrativa nos sumerge en una atmósfera de tensión y engaño. Isaac, ya anciano y con la vista casi perdida, siente que el final de sus días se acerca. Llama a su hijo mayor, Esaú, y le dice: «Hijo mío, estoy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y ve al campo a cazar algo para mí. Prepárame un guiso sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo para que coma. Así, mi alma te bendecirá antes de que muera». Pero había alguien escuchando en las sombras, Rebeca. Tan pronto como Esaú partió hacia el campo, ella corrió a buscar a Jacob. Le relató el plan de Isaac y le propuso una audaz conspiración: «Hijo mío, obedece mi voz. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos buenos. Yo prepararé con ellos un guiso delicioso para tu padre, como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que coma y te bendiga a ti antes de su muerte, en lugar de a tu hermano». Jacob, aunque tentado, dudó. El miedo se apoderó de él. «Mi hermano Esaú es un hombre velludo, y yo tengo la piel lisa», argumentó. «Quizás mi padre me palpe y descubra el engaño. Entonces, en lugar de una bendición, atraeré sobre mí una maldición». Rebeca, con una determinación inquebrantable, asumió toda la responsabilidad: «Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Tú solo obedéceme y ve a buscar los cabritos». Jacob obedeció. Trajo los animales y Rebeca cocinó un plato que imitaba a la perfección el sabor que Isaac tanto amaba. Luego, la conspiración se volvió aún más elaborada. Rebeca buscó la mejor ropa de Esaú y vistió a Jacob con ella. Con las pieles de los cabritos, cubrió sus manos y la parte lisa de su cuello, para que al tacto se sintiera como su velludo hermano. Finalmente, le entregó el guiso y el pan, y lo envió a la habitación de su padre. Jacob entró y llamó a su padre. Isaac, confundido por la voz, preguntó: «¿Quién eres, hijo mío?». Jacob, forzando la voz para que sonara más grave, respondió con una mentira directa: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me pediste. Levántate, por favor, y come de mi caza para que me bendigas». La rapidez con la que había cazado y preparado la comida despertó las sospechas de Isaac. «¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío?». Jacob, improvisando una respuesta piadosa pero falsa, dijo: «Porque Jehová tu Dios hizo que se cruzara en mi camino». Isaac, todavía inseguro, le pidió: «Acércate, para que te palpe y sepa si realmente eres mi hijo Esaú». Con el corazón en un puño, Jacob se acercó. Isaac palpó sus manos y su cuello. La duda lo consumía. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró. El disfraz de piel de cabrito fue tan convincente que Isaac no pudo reconocer el engaño y se dispuso a bendecirlo. Pero, en un último intento por disipar sus dudas, preguntó una vez más, directamente: «¿Eres tú de verdad mi hijo Esaú?». Jacob, cruzando el punto de no retorno, respondió con firmeza: «Yo soy». Convencido, Isaac le pidió la comida. Jacob se la sirvió, junto con vino. Después de comer y beber, Isaac le dijo: «Acércate ahora, y bésame, hijo mío». Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac percibió el olor de la ropa de Esaú, el aroma del campo y la naturaleza, y finalmente, derramó sobre él la bendición solemne: «Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Que Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan». Poco después, Esaú regresó de su cacería, preparó el guiso y se lo llevó a su padre, ansioso por recibir su bendición. Cuando Isaac le reveló la amarga verdad, que ya había bendecido a Jacob creyendo que era él, Esaú tembló de rabia y lanzó un grito desgarrador. El odio hacia su hermano se apoderó de su corazón, y en su furia, tomó una decisión fatal: juró que mataría a Jacob. El miedo se convirtió en el nuevo compañero de Jacob. Sabiendo que su vida corría peligro, no tuvo más remedio que huir, dejando atrás su hogar y su familia para buscar refugio en la tierra de su madre, en Padán Aram. Fue en este viaje de exilio, como un fugitivo solitario, donde Jacob tuvo una experiencia que lo cambiaría para siempre. En un sueño,
vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, Jacob sintió por primera vez de manera tangible que Dios estaba con él, que no lo había abandonado a su suerte. Este fue el primer destello de una transformación que tomaría décadas en completarse. Su viaje lo llevó finalmente a las tierras de Oriente, cerca de la ciudad de Harán. Allí, en medio del campo, vio un pozo rodeado por 3 rebaños de ovejas. El pozo estaba cubierto por una piedra enorme, y los pastores le explicaron que solo la movían cuando todos los rebaños estaban reunidos para brevar. Mientras conversaba con ellos, preguntando por un pariente lejano llamado Labán, el nieto de Nacor, vieron a una joven pastora que se acercaba con su rebaño. Era Raquel, la hija de Labán. El relato nos cuenta que en cuanto Jacob vio a Raquel, hija del hermano de su madre, sintió un impulso irrefrenable. Se acercó al pozo, y con una fuerza que sorprendió a todos, movió la pesada piedra él solo y dio de beber a las ovejas de Labán. Después de este acto, se acercó a Raquel, la besó y, abrumado por la emoción del reencuentro familiar en tierra extraña, rompió a llorar. Le explicó quién era, que era hijo de Rebeca, su tía. Raquel, llena de asombro, corrió a casa para contarle la noticia a su padre. Labán, al oír que el hijo de su hermana había llegado, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Allí, Jacob le contó toda su historia, la trampa, la ira de Esaú, la huida desesperada. Labán, conmovido, le dijo: «Ciertamente, hueso mío y carne mía eres». Y así, Jacob se quedó a vivir con él. Pasado un mes, Labán le propuso a Jacob un acuerdo. «No por ser mi pariente vas a trabajar para mí de gratis», le dijo. «Dime cuál será tu salario». Labán tenía 2 hijas, la mayor, Lea, cuyos ojos carecían de brillo, y la menor, Raquel, que era de hermoso semblante y figura. Jacob se había enamorado perdidamente de Raquel desde el primer instante. Sin dudarlo, hizo su oferta: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán aceptó, diciendo que prefería dársela a él que a un extraño. Y así comenzó el largo servicio de Jacob. Su amor por Raquel era tan inmenso que esos 7 años le parecieron apenas unos días. Cuando el tiempo se cumplió, Jacob se acercó a Labán y le dijo: «Mi tiempo se ha cumplido. Dame a mi mujer para que me una a ella». Labán preparó una gran fiesta de bodas, invitando a toda la gente del lugar. Todo parecía marchar según lo acordado. Pero cuando llegó la noche, Labán, en un acto de engaño que reflejaba irónicamente el propio pasado de Jacob, llevó a su hija mayor, Lea, a la tienda nupcial. Jacob, en la oscuridad, consumó el matrimonio con ella. A la mañana siguiente, al descubrir la verdad, la furia y la traición lo inundaron. Fue a enfrentar a Labán. «¿Qué es esto que me has hecho?», le recriminó. «¿No te serví 7 años por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán, con una calma exasperante, le explicó una supuesta costumbre local: «En nuestro lugar no se acostumbra dar a la menor antes que a la mayor». Luego, le propuso un nuevo trato: «Cumple la semana de bodas con Lea, y después te daré también a Raquel, a cambio de que me sirvas otros 7 años». Jacob, atrapado y desesperado por su amor por Raquel, no tuvo más opción que aceptar. Tras la semana con Lea, Labán le entregó a Raquel como esposa. Jacob amaba a Raquel mucho más que a Lea, y sirvió a su tío otros 7 años. En total, Jacob trabajó para Labán durante 20 largos años. El engañador había probado una dosis amarga de su propia medicina. Durante esas 2 décadas, con la bendición de Dios y su propia astucia, Jacob logró amasar una considerable fortuna, separando rebaños para sí mismo a partir de los de Labán. Pero a medida que la riqueza de Jacob crecía, la cara de Labán se endurecía. La cordialidad familiar se convirtió en una fría desconfianza. Fue entonces cuando Dios le habló directamente a Jacob, ordenándole que regresara a la tierra de sus padres. Esta orden divina lo colocaba en una encrucijada aterradora. Para obedecer a Dios, debía enfrentar al hermano que había jurado matarlo. Los años habían pasado, pero el miedo de Jacob no había disminuido. No tenía idea de si la ira de Esaú se había aplacado o si seguía ardiendo con la misma intensidad. El terror lo paralizaba. En un intento desesperado por apaciguar a su hermano, ideó un plan. Preparó una enorme comitiva de regalos: cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos, y los envió por delante, en oleadas,
como un soborno para calmar el corazón de Esaú. Después, hizo cruzar el vado de Jaboc a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos. En ese momento, Jacob era un hombre rico y poderoso, patriarca de una gran familia, pero en su interior, era el mismo fugitivo asustado de hacía 20 años. Se sentía completamente solo, indefenso y a merced de un futuro incierto. Y fue en esa noche, la más oscura de su alma, en su momento de mayor debilidad y desesperación, cuando un extraño se cruzó en su camino. Este encuentro no solo cambiaría el curso de su vida, sino que la redefiniría por completo. La Escritura narra que, después de asegurarse de que toda su familia estuviera a salvo al otro lado del río, Jacob se quedó solo en la orilla. Y en esa soledad, un hombre apareció de la nada y comenzó a luchar con él. Lucharon sin tregua, en el silencio de la noche, hasta que el alba comenzó a despuntar. La vida entera de Jacob había sido una lucha. Luchó con su hermano en el vientre, luchó por la primogenitura, luchó por la bendición, luchó contra el engaño de su suegro Labán. Pero esta, la noche antes de reencontrarse con Esaú, fue la lucha más dura de todas. Aquel que una vez agarró el talón de su hermano, ahora se aferraba desesperadamente a este misterioso adversario, negándose a soltarlo. El hombre, viendo que no podía vencer a Jacob por la fuerza bruta de la contienda, extendió su mano y tocó la articulación de su muslo. En un instante, la cadera de Jacob se dislocó, y su fuerza física se desvaneció. Con la primera luz del día tiñendo el horizonte, el hombre le dijo: «Déjame ir, porque raya el alba». Pero Jacob, a pesar del dolor agudo y de su nueva debilidad, se aferró con una tenacidad sobrenatural. «No te dejaré, si no me bendices», jadeó. Su demanda lo cambia todo. Ya no lucha por ganar, lucha por ser bendecido. El hombre entonces le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». La respuesta era una confesión. «Me llamo engañador, suplantador». Entonces, el hombre le otorgó su bendición a través de un nuevo nombre: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob, asombrado, intentó comprender. «Declárame ahora tu nombre», suplicó. Pero el hombre respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y allí mismo, lo bendijo. Cuando el sol salió, Jacob cruzó el río, pero ya no era el mismo. Caminaba cojeando, marcado para siempre por su encuentro divino. Por esta razón, hasta el día de hoy, los hijos de Israel no comen el tendón que se contrajo, que está en el encaje del muslo, porque aquel ser tocó en ese lugar el muslo de Jacob. Es importante entender que Jacob tenía en ese momento casi 80 años. Un anciano no podría, físicamente, representar una amenaza para un ser celestial. Cuando la Escritura dice que el hombre no podía con él, no se refiere a una superioridad física de Jacob. De hecho, el hecho de que su cadera fuera dislocada con un simple toque demuestra el poder abrumador de su oponente. La verdadera batalla no era física, era espiritual. El hombre no podía vencer a Jacob porque, espiritualmente, Jacob se negaba a rendirse. Se aferraba con una persistencia obstinada, una tenacidad que, en esta ocasión, se convirtió en su mayor virtud. Se negó a soltar a Dios hasta recibir una garantía de su favor. La bendición a través de un nuevo nombre fue profundamente simbólica. Dejar de ser Jacob significaba dejar de ser el suplantador. Aceptar el nombre Israel, el que lucha con Dios, significaba aceptar una nueva identidad, forjada no en el engaño, sino en la confrontación directa y persistente con lo divino. Esta lucha no fue solo un combate físico, fue un diálogo espiritual profundo, el punto de inflexión donde Jacob pasó de ser un hombre que confiaba en su propia astucia a un hombre que aprendió a depender de Dios. Esa misma tenacidad que lo llevó a trabajar 14 años por la mujer que amaba, ahora le había ganado una victoria espiritual, no porque doblegara a Dios, sino porque finalmente se rindió a la voluntad de Dios, aferrándose a él como su única esperanza. Incluso su último intento de control, preguntar el nombre del extraño, fue denegado, enseñándole una lección final de humildad: Dios es soberano, y Jacob debía aprender a aceptar su plan sin necesidad de controlarlo todo. ¿Y quién era este extraño? El texto lo llama un hombre, pero al final queda claro que era una manifestación de Dios mismo. Jacob lo entendió así. Nombró aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Este lugar se convirtió en un monumento a su transformación, un testimonio de que en la lucha más desesperada,
encontró la revelación más profunda. De esta increíble historia se desprenden lecciones vitales. Dios se complace en aquellos que lo buscan con perseverancia. Jacob poseía dos cualidades admirables, una aguda sensibilidad para las cosas espirituales y una persistencia inquebrantable. Vio la escalera al cielo en su huida, escuchó la voz de Dios para regresar a su tierra, y en esta lucha, reconoció que su oponente era divino y se negó a soltarlo sin una bendición. Esa combinación de percepción y tenacidad es una manifestación de fe. Es natural preguntarse por qué Dios nos hace luchar por sus bendiciones. La verdad es que es en la lucha, no en la comodidad, donde a menudo recibimos las bendiciones más profundas. Fue Dios quien inició la lucha. Fue Él quien buscó a Jacob. En medio de su pánico por el reencuentro con Esaú, esta lucha lo obligó a desviar su atención de su miedo y a centrarla completamente en Dios. Al principio, Jacob seguramente pensó que era un problema más. Pudo haber orado: Dios mío, ya tengo suficiente con que lidiar. Pero a medida que la lucha avanzaba, comprendió que ese aparente obstáculo era, en realidad, el vehículo de su bendición. A veces, los problemas que más queremos evitar son la forma en que Dios nos habla. Nadie quiere vivir con dolor o enfermedad, pero Dios sabe lo que realmente necesitamos: depender de Él, no de nosotros mismos. Esa es nuestra mayor fortaleza. Al amanecer, Jacob caminaba cojo. Llevaba una nueva herida, pero también una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva relación con Dios. A veces, cuando pedimos consuelo, Dios nos lo da de formas inesperadas, incluso dolorosas si es necesario, para fortalecer nuestra fe. La cojera de Jacob lo hizo más vulnerable ante Esaú, obligándolo a abandonar cualquier resto de su antigua autosuficiencia y a confiar plenamente en la protección divina. De la misma manera, nuestras propias cojeras, nuestras debilidades y dolores, pueden ser las herramientas que Dios usa para enseñarnos a depender de su poder. Finalmente, Jacob hizo lo que todos debemos hacer: enfrentó sus fracasos, sus debilidades y sus pecados, y los entregó honestamente ante Dios. Luchó toda la noche hasta que se reconcilió con Dios, hasta que entendió que no podía seguir adelante sin Él. Y solo entonces, recibió la bendición. La vida no es fácil, y se vuelve aún más difícil cuando intentamos resistirnos a la voluntad de Dios. Es en nuestros momentos más oscuros cuando debemos soltar nuestro ego y depender por completo de Él. Y ahora, el momento de la verdad. La historia describe el tan temido reencuentro. Jacob alza la vista y ve a Esaú acercándose con 400 hombres. El pánico debió ser abrumador. Rápidamente, organiza a su familia, colocando a las siervas y sus hijos al frente, luego a Lea y sus hijos, y finalmente, a su amada Raquel y a José en la retaguardia. Pero él, Jacob, el antiguo suplantador, se pone al frente de todos. Y mientras avanza hacia su hermano, se inclina hasta el suelo 7 veces, un gesto de profunda humildad y arrepentimiento. Lo que sucede a continuación es asombroso. Esaú, en lugar de atacar, corre a su encuentro. Lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besa, y ambos, superados por la emoción, lloran juntos. El reencuentro no es de venganza, sino de reconciliación. Cuando Esaú ve a las mujeres y los niños, pregunta quiénes son. Jacob responde: son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Toda la familia se acerca y se inclina ante Esaú. Cuando Esaú pregunta por la enorme caravana de regalos que encontró en el camino, Jacob explica que son para hallar gracia a los ojos de su señor. Pero Esaú, con un corazón transformado, responde: hermano mío, yo tengo suficiente. Quédate con lo que es tuyo. Jacob insiste, no como un soborno, sino como una ofrenda de gratitud. Si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque ver tu rostro ha sido para mí como ver el rostro de Dios, pues me has recibido con tanto favor. Ante la insistencia de Jacob, Esaú finalmente acepta los regalos. La vida de Jacob fue perdonada, no por su astucia, sino por la gracia que encontró en su hermano, y en última instancia, en Dios. Al final, llegamos a una conclusión clara: Dios nunca tuvo un favorito. La idea de un favoritismo divino surge de nuestra propia definición humana del bien y del mal. Juzgamos por las acciones externas, por los errores cometidos. Pero Dios mira el corazón. Él ve quién responde a su llamado, quien valora las bendiciones espirituales y quien las desprecia. La falta de Esaú no fue mentir o engañar, sino su profundo desprecio por su herencia espiritual. Como primogénito,
tenía acceso a las promesas de Dios, pero valoró más un plato de lentejas que un pacto eterno. Su corazón estaba puesto en la satisfacción inmediata de la carne. No se arrepintió de su decisión, simplemente la olvidó. La bondad de Jacob, por otro lado, no radicaba en su conducta intachable, sino en su insaciable sed de las promesas de Dios. Sí, usó métodos equivocados, pero su deseo era correcto. Anhelaba lo que Dios ofrecía. A lo largo de su vida, a pesar de sus caídas, siempre se movió en dirección a Dios. Desde el sueño en Betel hasta la lucha en Peniel y la humillación ante Esaú, su trayectoria es la de un hombre en constante proceso de corrección y acercamiento a Dios. Dios no aprobó las mentiras de Jacob. De hecho, los 20 años de engaño y trabajo forzado bajo el yugo de Labán, el miedo paralizante antes de ver a Esaú y la herida permanente en su cadera fueron el cincel de Dios, esculpiendo al hombre, quitando al Jacob, que se apoderaba de las cosas y forjando al de Israel, que dependía de Dios para recibirlas. Eso no es favoritismo, es la gracia redentora de un Dios que no descarta a los que yerran, sino que moldea a los que lo desean. Dios nos da libre albedrío, y en nuestras elecciones, revelamos la verdadera inclinación de nuestro corazón. La historia nos invita a reflexionar, ¿a quién nos parecemos más? ¿Somos como Esaú, que cambia las promesas eternas de Dios por las satisfacciones pasajeras de este mundo? ¿O somos como Jacob, que, a pesar de nuestras debilidades y errores, seguimos anhelando a Dios, permitiéndole que nos esculpa y nos transforme a lo largo del camino? El corazón de Dios no ha cambiado. Él no busca nuestra perfección, busca nuestro corazón. Esa es la verdadera verdad espiritual detrás del supuesto favoritismo divino, y la clave que define el destino de Jacob y Esaú.